A continuación voy a hacer una explicación práctica muy sencilla que nos va a ayudar a comprender un poco el tema de las variables de estudio. Recordemos que las variables de estudio las debemos diseñar una vez tengamos establecido cuál es el objeto de estudio y antes de empezar a definir cuáles son los datos que vamos a recolectar y junto con sus respectivos instrumentos y métodos de recolección. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, unos vasos, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una idea de negocio que quiero diseñar es como una tapa, ¿sí? Suponga que quiero diseñar una tapa que sea, vamos a suponer, yo quiero diseñar una tapa que sirva para cualquier tipo de vaso para, para la casa, ¿sí? Un uso común de un vaso y yo quiero inventarme, no sé, un sistema de tapa que aplique para cualquier tipo de recipiente como estos, tipo vaso. Entonces, pues obviamente tengo que empezar a mirar, a estudiar cuáles son los vasos que hay. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo diseñar como las variables para un estudio como esto. Recuerde que sería como una idea emprendedora. Entonces, bueno, entonces primero pues tengo que definir cuál sería entonces mi objeto de estudio, mi tipo de estudio. Aquí pues va a ser netamente descriptivo. Yo simplemente voy a coger unos vasos actuales, ¿sí? Unos vasos como estos y simplemente los voy a tomar para describir algunas variables que yo voy a estudiar. El objeto de estudio entonces es un vaso, ¿sí? Un vaso o un recipiente, como lo queramos llamar, eso es un objeto de estudio. Vamos a decir que entre la población sería eh, toda la cantidad de vasos, vamos a suponer que es aquí en mi casa, entonces es toda la cantidad de vasos como estos que hayan en mi casa, sería la población. Y aquí ya pues he seleccionado una muestra, ¿sí? Escogí 5 recipientes, 5 vasos para tomarle los datos. Ahora, como lo que yo quiero es diseñar una tapa, ¿cierto? Entonces tengo que empezar a mirar qué características tengo que revisarle a los vasos para de cierta forma yo lograr diseñar una tapa que se adapte o que sea funcional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una primera variable sería coger y medir el ancho, ¿cierto? Digámoslo aquí, el diámetro de la apertura de los vasos, ¿cierto? Entonces, esa sería una primera variable. La, el diámetro, digámoslo así, pues mirarán que hay unos que son más anchos, unos más angostos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, pues tendría que ir el diseño de mi tapa. Entonces, es una variable porque es una característica que difiere o es diferente, varía, pues se llama variable, varía en cada uno de los elementos de mi muestra, ¿cierto? Bueno, otra variable, por ejemplo, puede ser el tipo de material. Entonces, hay unos que son de vidrio, unos que son de plástico, incluso pues hay plásticos diferentes. Este es como más grueso, este es mucho más grueso. Entonces, también puedo tomar una variable que sea el tipo de material, ¿cierto? Supongamos que yo también quiero darle un poco de estética a la tapa, entonces pues quiero entonces también preguntar por el color, porque cuando yo vaya a diseñar la tapa, yo quiero que también combinen el color de los vasos. Entonces, otra variable sería color. Entonces, aquí tenemos colores transparentes, ese es como que un amarillo claro, no sé. Este digamos que es un blanco pues más transparente y es un azul o algo así, listo. Entonces, recordemos que cuando yo defina variables, lo más importante es yo saber que cada aspecto que yo defina como variable, realmente sí sean datos que varíen elemento por elemento, ¿sí? No tiene que ser diferente uno del otro, porque por ejemplo estos dos son de vidrio, ¿sí? Y no hay problema, y estos tres son de plástico. Pero por ejemplo, yo no podría definir, por ejemplo, una variable
decir, el nombre de estos productos, pues todos se llamarán recipientes, pues, ¿cierto? O vasos, o como yo los quiera llamar. Entonces, y no es un dato como tan relevante para mi investigación que es diseñar una tapa, ¿cierto? Entonces, así es como yo determino el tema de las variables. Yo tengo que coger todos los elementos y mira, bueno, qué aspectos, qué características yo necesito saber de cada uno de ellos y que debo preguntarles, ¿cierto? Debo preguntarles. Y una vez yo defina estas características, entonces yo digo, ah, bueno, entonces, a ver, si voy a sacar el diámetro, pues necesitaré pues instrumentos de recolección, ¿cierto? Entonces ahí es donde entro ya con el método, que puede ser la observación, porque pues una encuesta yo a ellos no los voy a encuestar, ni tampoco una entrevista, ¿cierto? Entonces aquí básicamente va a aplicar la observación. Entonces yo debo tener una hojita, ¿cierto? Una hojita, suponga, con donde tengo pues como aspectos a tachar o a poner las respuestas. Y aquí, por ejemplo, un instrumento para recolectar los datos puede ser un aparato. Entonces puede ser un metro, ¿cierto? Donde yo simplemente coja y empiece a medir pues, el diámetro de cada uno. Entonces aquí este mide 6, este mide 6 y medio, este mide 7 y así voy midiendo. Entonces mire que con un aparato, yo en este caso, pues es un ejercicio muy sencillo, puedo también recolectar estos datos, ¿cierto? Pero ojo, si yo no defino primero como las variables, entonces yo empiezo a recolectar datos y datos y datos que pues a lo último ni siquiera voy a saber si hicieran, por ejemplo, si yo considero que para la investigación es importante el peso, ¿cierto? El peso de cada uno de estos vasos, porque supongamos que cuando yo le ponga la tapa, entonces es muy importante saber para que no se caiga, supongamos. Entonces, otra variable puede ser el peso, ¿cierto? El peso. Yo no creería, por ejemplo, para esta breve explicación, que la marca, por ejemplo, o no sé, el productor de cada uno de estos sea necesario. Pues yo no preguntaría como por la marca, pues porque en este caso no me interesa para yo diseñar mi tapa, saber de pronto como la marca de cada uno de estos vasos si es que la tiene. Entonces, si yo no defino las variables, posiblemente a la hora de hacer la investigación, puede que empiece a recolectar como esos datos como la marca o quizá otros, que cuando yo vaya a convertir esos datos a información, pues haya perdido más bien como el tiempo y eso a la final de cuentas no me genera ningún conocimiento que es lo que yo quiero para mi idea de negocio.